Bienvenidos una vez más a un episodio de Rompe Techos. Vamos a hablar de varios temas, obviamente nos vamos a enfocar en uno en particular y le recordamos que este podcast es para ti que estás escuchándolo. Estamos basados en la palabra, en la escritura, aquella que habla de los, que está en Lucas, que habla aquellos jóvenes que ayudaron a su amigo a llegar a Jesús, a su amigo paralítico, rompiendo el techo del lugar para llevar delante de los pies de Jesús a su amigo para que fuera sanado. Así que tú y yo hoy podemos hacer la diferencia ayudando a otros y creo que lo hacemos también a través de este podcast, al poder inspirar y conectar con otros. Tengo aquí mi gran amigo, entrañable amigo futbolero con su playera de México. Yo tengo una de Darth Vader porque no tengo no soy tan fan, pero bueno, una si Darth Vader de Star Wars tuviera equipo de americano, esta sería su jersey. Pero de fútbol, soccer, viene hoy representando a mi país y al de él, claro. México. Santiago Moya, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro. Muchas gracias por abrir este espacio para todos nosotros, para poder platicar. Y sabes que el día de hoy queremos poner sobre la mesa un tema bien interesante y se titula, ruido de fondo. ¿Qué hay en tu vida, en mi vida, que nos está impidiendo escuchar la voz de Dios? ¿Desde hace cuánto que ya no la escuchas? ¿O qué otra cosa estás escuchando que no sea la voz de Dios? ¿Y a dónde te está llevando? ¿Y cómo podemos volver a escuchar la voz de Dios? ¿Qué te parece? Excelente. Y hablando de ruido, de sonido y de cosas que entran por tus oídos, este podcast lo pueden estar escuchando también a través de todas las plataformas de podcast, que es ya no es iTunes, sino es Apple Podcasts. Pueden escuchar en Spotify, pueden escuchar en Amazon Podcast, pueden pedir a Alexa que se los ponga, pueden escucharlo en YouTube también. Así que pues estamos ahí y todo esto. Y volviendo al tema, sí hay muchas cosas que nos distraen y es impresionante porque cuando tú y yo salimos a la calle, y bueno, en mi caso yo viví muchos años en la Ciudad de México, y es impresionante cómo el estar en esa ciudad, ¿no?, tan presente, tantos autos, industrias, ¿no?, es difícil reconocer los sonidos que están alrededor de ti cuando hay varias capas de ruido encima unas de otras. Es decir, si vas a Periférico Norte, Periférico Sur o a un Reforma y en estas calles tan transitadas e intentas escuchar los pajaritos, no puedes. ¿Por qué? Porque aunque haya pajaritos, los ruidos que están alrededor, los decibeles están encima de los decibeles de los pajaritos. Que no quiere decir que los pajaritos no estén, ¿sí? Y eso pasa con el viento, eso pasa con muchas cosas, ¿no? Ahora que vivo en una ciudad muy bonita, León, Guanajuato, muy tranquila, aquí a donde tienen su casa, prácticamente la barda donde estoy yo, hacia afuera y se acaba la civilización, ya no hay nada. Bueno, y ahorita ya pusieron carretera y adelante hay una escuela, pero ya se acaba la carretera. Entonces, realmente, como dicen por ahí los dichos mexicanos, perdón, es a donde el viento da vuelta, ¿no? Uh-huh. Y escuchas el viento, ¿no? Cuando son días de descanso, como esta Semana Santa que pasó hace unas semanas, no había ruido, oyes el viento. Y ese viento no lo escuchamos en zonas a donde hay demasiado movimiento, hay demasiadas cosas sucediendo alrededor que nos distraen de escuchar el viento. Claro. ¿No? Entonces, volviendo y haciendo clic con lo que comentabas al principio, muchas veces no escuchamos la voz de Dios por lo mismo, ¿no? Y sabes que alguna vez alguien escuché dar un punto de vista acerca de por qué tenemos que guardar silencio para buscar que Dios nos hable. Porque si Dios, la voz de Dios es fuerte, como un trueno, ¿no? No nos habla y nos dice, hey, ¿no? Y
Y esta persona decía, porque Dios te tiene que susurrar al oído, porque si te grita, te mata. Buenísimo. Que si habla fuerte, te destruye, ¿no? Buenísimo. Y alguna vez en mi vida, cuando estaba yo tomando decisiones y oraba y le pregunté demasiadas veces algo que ya él me había dicho que debería de hacer, pero yo quería más señales, más señales, más señales. La última vez que se lo pregunté, a los 30 minutos se fue la luz en donde yo vivía en Naucalpan, en el Estado de México. Se fue la luz y estaba yo orando. En ese momento salí a un patiecito que tenía y en ese momento cayó un rayo como a 15 metros. Wow. Y pegó, yo creo que en una antena o no sé, pero nunca había visto tal luz tan fuerte y tal estruendo tan fuerte. Wow. Caí postrado, tenía mi Biblia en la mano, la abrí y escuché. Leí algo, no recuerdo cuál fue el versículo, pero hablaba de que mi voz es como voz de trueno. Wow. Y Dios me decía, entiende y haz lo que te estoy pidiendo que hagas, ¿no? Y ahí empecé, o sea, dije, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, Dios nos llama la atención, pero ¿qué es ese ruido que está tapando todo lo que yo puedo llegar a hacer que Dios me está mandando? Claro. Y quería comenzar con esto porque es bien interesante. O sea, está el viento, están los pajaritos, pero hay capas, ¿no? En la ciudad, ¿no? En una ciudad con tantas cosas que hacer. Entonces, a veces somos una ciudad que estamos teniendo capas encima de preocupaciones y cuestiones que no escuchamos la voz de Dios, ¿no? Exacto. Exacto. Y déjame comentarte algo, Pedro. Algo que a lo mejor yo no sabía y cuando me lo comentaron me hizo mucha lógica. Yo creo hoy en día tu vida, mi vida, la vida de todos nosotros está bombardeada por tantas cosas que están tratando de llamar nuestra atención. Ahorita tú decías de todas las capas de ruido. Salimos a una ciudad, a la Ciudad de México, que mi mamá es de allá, entonces soy parte de allá de la Ciudad de México, el 50% de la Ciudad de México. Cuando me ha tocado estar allá es correcto lo que mencionas, pero algo que yo escuché recientemente es a las ambulancias, a las patrullas, a los vehículos de emergencia modernos que ya cambiaron sus sirenas y todo su equipo de sonido por equipo moderno, equipo digital. Le tienen que subir ahora, a comparación a los antes, hace 10, 15 años, le tienen que subir 6 veces más los decibeles para que la gente pueda escuchar a través de todos los demás ruidos que están compitiendo a tu alrededor por llenarte, por llamar tu atención, por distraerte, que viene ese vehículo de emergencia para que hagas caso. Y creo que si lo tomamos o lo vemos desde ese punto de vista, también podemos compararlo a tu vida y a mi vida, con lo que Dios está también tratando de hacer contigo y conmigo, que es que le escuchemos, que pongamos atención, que aprendamos a tú y yo a enmudecer ese ruido de fondo y que podamos escuchar la urgencia con la que Dios nos está hablando a ti y a mí el día de hoy. Y puede estar disfrazado de muchas cosas, puede ser tu trabajo, puede ser el día a día, puede ser la opinión de 1,001 personas más, puede ser tantas cosas en tu vida que ahorita te estén robando de escuchar la voz de Dios. Y creo que cuando tú y yo nos distraemos, Pedro, cuando tú y yo le ponemos más atención a lo que nos está gritando el mundo, y digo, hay un dicho en inglés, y perdón, lo voy a decir, voy a pochear, perdón, yo pocheo mucho. Hay un dicho en inglés que dice, the squeaky wheel gets greased first. La rueda que más hace ruido, que más rechina más, es a la que le pones atención y le echas el aceite para que deje de rechinar. ¿Qué está en tu vida ahorita llamándote la atención de forma que vas y te concentras en eso en vez de poner atención a la palabra de Dios, a lo que Dios te está hablando a tu vida y a mi vida? Y creo que ese es algo que nos sucede con demasiada frecuencia. ¿No opinas tú lo mismo? Sí, de hecho,
tendemos a reaccionar para atender lo urgente y no lo importante. Yo creo que ya lo habíamos comentado antes, ¿no? Uh-huh. Y a veces, pues esas son las reacciones que tenemos. Exacto. Y fíjate que tú y yo somos hombres casados, somos hombres de familia, tenemos nuestras esposas, tenemos nuestra... Bueno, nuestra esposa cada quien, porque sí, eso de nuestras esposas... Perdón. O sea, no somos, ya iba a decir nombre de secta, pero no quiero echármelos así. No, es que a veces se siente como que son muchas. Son muchas, ¿verdad? Dices, hijo. Sí. Pero bueno, a lo que voy es... Tú y yo como hombres, y a ti, amigo hombre que me estás escuchando, sabes que una de las quejas que más tienen y las que cuando mi esposa y yo damos consejería a matrimonios, de las quejas que más escuchábamos de las mujeres y de las familias es, ya no me escuchas, no me pones atención, te puedo decir algo y es como si lo estuviera diciéndoselo a la pared. Entonces, eso es alarmante. Cada vez más y más y más estamos viendo, y más hoy en día con todo lo que hemos pasado recientemente, hemos visto cómo, ¿cómo lo puedo llamar? La gente ha escogido ya no sintonizar la voz de Dios, la voz de sus seres queridos, la voz de sus hijos, de su esposa, de aquellas personas que realmente necesitan que te escuche. ¿Por qué? Porque habrá otros lugares, habrá otras personas, habrá mil y otras influencias en tu vida que te van a decir lo que te gusta, lo que está padre, lo que no te va a causar molestia, lo que no te va a empujar a que tengas una reacción, a que seas responsable tú por algo. Y cuando no escuchas todo eso, ¿cuál es el resultado, Pedro? Me ha tocado, y seguramente a ti también, y seguramente a muchos de ustedes les ha tocado ver o experimentar matrimonios quebrados, relaciones con tus hijos y tus hijas destruidas, y sobre todo una vida alejada de Dios. Y qué triste, ¿no? Cuando tú y yo como cristianos ya no escuchamos la voz de Dios. Cuando tú ya no puedes escuchar la voz de Dios que te dice por acá, por allá, haz esto, haz el otro. Y tal vez, sea a veces necesario como te pasó a ti, ¿no? Un rayo, un relámpago que cae ahí enfrente de ti y que te sacuda. Pero ¿por qué tiene que llegar a ese extremo? Exactamente. ¿Por qué? Creo que las situaciones difíciles que vivimos el día, para los que vivimos para Dios y que conocemos a Dios, Dios las permite para eso, para que pongamos un alto. Incluso la separación, incluso los problemas matrimoniales sirven precisamente para stop, date cuenta, ¿no? Es interesante porque, por ejemplo, cuando estamos en un cruce y tenemos ruido de fondo, puede ser la música en el auto, puede ser que tengamos ruido interno en el auto, una pelea, una discusión, los niños, ¿no? Y si el carro que viene hacia nosotros está tocando el claxon y no lo escuchamos, pues vamos a embestirlo, ¿no? Claro. Entonces, creo que Dios nos toca el claxon muchas veces, ¿no? Sí. El problema es que no lo escuchamos. Entonces, a veces es necesario tener un percance para poder tomar decisiones. Qué fuerte. ¿No? Me pasó ayer o antier, miércoles, que bueno, esto lo grabamos un viernes, íbamos saliendo de la reunión de la iglesia, una noche de adoración muy bonita, y yo me llevo mi piano. Siempre que termino de desmontarlo me pregunto que por qué no toqué la flauta en lugar del piano. Me lo traigo a casa y sigo tocando en el piano de 88 teclas grande, y es un rollo quitarlo, ¿no? Entonces fui por el auto al estacionamiento, me regresé, y en el periodo de sacar el carro me habla mi hermana por el celular. Tengo manos libres en el auto, está configurado. Levanto el celular, contesto y digo, hola, ¿cómo estás? Y en el momento que estaba poniendo en manos libres,
el auto parado, ya sobre la calle, para dar vuelta a la izquierda, se me pone una patrulla junto. Uy. Y me hace, párese ahí. Y yo, ay, híjole. O sea, Uy. yo lo vi, yo vengo de buena onda. Me decía el policía. Muy amable, por cierto. Raro. Bueno, muy amable. Párese. Y mi esposa me ha dicho muchas veces, no uses el celular, estoy poniendo el mapa. No lo uses. Me considero una persona, y no existen, pero me considero multitasking, pero sé que no existe el multitasking. O sea, una persona pues no puede, usted tienes que estar en una cosa o en otra, no puede estar manejando y está mal, ¿no? Y aprovechaba los altos, eso es lo que hago, aprovecho los altos, y estaba en un alto. Entonces, total, me para el policía, me di la vuelta, le dije, acompáñeme aquí a la iglesia, voy a subir mi piano. Y se me acerca el policía a la puerta, oye, buenas noches. Usted tiene toda la razón. Traía el celular. Pero pues vengo aquí a la iglesia, vengo a recoger esto. Le pido por favor que me disculpe, si está en usted decidirlo. Y permítame orar por usted. No, ya váyase, me dice. No, déjame orar por usted. No, ya váyase, venga. Voy a orar por usted. Y oré por él. Y ya. Obviamente, ya no lo he vuelto a hacer desde miércoles para acá, ¿no? Porque escuché el llamado de atención, que me pudo haber metido una multa, que pudo haber hecho muchas cosas. Pero los llamados de atención para eso son, para entender que debemos de dejar de escuchar ese ruido de fondo. A lo mejor no era tan importante la llamada como para, no tanto por cuidarme del policía, sino cuidar mi integridad física, porque al estar agarrando el teléfono te distraes y puedes chocar y puedes matar a alguien. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que Dios me está hablando? ¿Qué Dios me está enseñando? ¿Y qué es lo que Dios me está llamando de atención para poder cambiar mi vida y poderme enfocar correctamente para reaccionar como es? El problema es cuando no lo oímos. Entonces, lo que hace el Señor es permitir cosas para que paremos, ¿no? Dentro de ello, pues que nuestra esposa nos diga, oye, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Sí. ¿Puede llegar a una separación? Pues sí, pero o sea, de los matrimonios que han sufrido mucho en sus matrimonios, que sé que siguen ahora buscando a Dios y que se aman con todo el corazón, en algún momento de sus vidas tuvieron algo así, a donde pudieron revalorar su relación, reconstruirla y hasta en ciertos casos volverse a enamorar. Pero si no hubiera pasado eso, hubieran seguido igual y no hubiera habido un balance o una palabra, la palabra de Dios, trayendo ese balance y enseñando qué es lo que debe hacer, se hubieran perdido. Entonces, volvemos a lo que en el episodio pasado platicamos. Todas las cosas que nos suceden a los que amamos a Dios se ven para bien, para conforme al propósito que Él tiene para nosotros. Claro. Entonces, creo yo que el claxon de Dios está sonando, ¿no? Y nos llama la atención para que nos desconectemos de ese ruido de fondo, ¿no? Yo te tengo una pregunta, Pedro. A ver. ¿Qué pasa o cómo podemos nosotros discernir de todo lo que quiere llamar nuestra atención? ¿Cuál es la voz o cuál es lo que Dios nos está llamando a hacer? Porque mucha gente toma decisiones equivocadas, incluso tristemente mucha gente ha terminado con sus vidas por escuchar esa voz equivocada. ¿Cómo puedo yo, al momento de estar escuchando todas esas voces, todos esos ruidos que están compitiendo por ganarme atención, discernir cuál es la voz de Dios? ¿Cómo le puedo hacer yo? ¿Qué le comentaría esto a alguien? Dios no te va a hablar una palabra que no te haya dicho antes. Y lo que ya dijo desde antes está en la Biblia. Amén. Entonces, a la luz de la palabra, así como cuando tú vas a hacer algo en la noche y no quieres despertar a tu esposa y agarras tu teléfono y prendes la lamparita para ver si vas a agarrar el vaso de agua en lugar de agarrar no sé, una medicina, pues este es el agua, ¿no? Prendes la luz para tomar lo que debes de hacer. Utiliza la palabra como esa lámpara para saber qué es la decisión que tienes que tomar. Muy bueno. O sea, Dios me está diciendo que me mueva de ciudad, ok, o que haga esto, o que haga lo otro, o que me cambie de trabajo, o que me quede aquí, o que me calle la boca, ¿qué dice la palabra con respecto a eso? ¿Sí?
Buenísimo. Sí. No, es que yo siento de Dios mandar a volar a mi esposa y casarme otra vez. A ver, ¿qué te dice la palabra con respecto a eso? Eso que te está diciendo tu mente no es Dios. Ajá. Ese es el problema, que los que han perdido, platicábamos antes de empezar, ¿no? De esta historia de esta pastora que dice que, bueno, que ya no es pastora, que estaba casada con un pastor, que lo viste en un documental, que ella se autoproclama a Jesucristo en la tierra, ¿no? ¿A qué punto llegó, ¿sí?, de tomar esa decisión? Separándose de la palabra, separándose de nuestra guía. La palabra de Dios, valga la redundancia, es la palabra de Dios, ¿ok? Sí. Pero ¿qué es la palabra de Dios? Cuando compramos un equipo, bueno, no todos, los mexicanos no lo hacemos así, pero yo compramos no lo hago. un equipo. Ya sé qué vas a decir, yo no lo hago. Vamos al manual. Bueno, a lo mejor los japoneses o los americanos o los alemanes, pero los mexicanos no lo hacen. Pero bueno, deberíamos de ir al manual para saber cómo operarlo. La Biblia es el manual del fabricante, que nos dice cómo debemos operar nosotros día a día. Obviamente hay muchas cosas parafraseadas, otras cosas que Dios te tiene que revelar, pero está en la palabra de Dios. Y otras cosas que también algunos han utilizado para malinterpretar. Pero cuando tú haces un cruce y cuando tú te das cuenta que toda la palabra, por ahí hay un documento que hicieron con inteligencia artificial, a donde te muestra cómo hay conexión desde Génesis hasta Apocalipsis, que la Biblia está totalmente entrelazada. Es impresionante ver todas las líneas que están ahí. Te lo voy a compartir porque alguien hizo esta comparativa y está impresionante porque está totalmente entrelazada la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y tiene toda una simbiosis y un balance impresionante. Entonces, contestando tu pregunta, Señor, estoy sintiendo esto, ¿qué me dice tu palabra? No la uses como un oráculo o como una cuestión de adivinanza. Busca la palabra, utiliza herramientas de estudio para decir que Dios me dice a través de tomar decisiones de este tipo, ¿no? Y cuidar lo que te dicen otros. O sea, no vayas a pedir consejo a quien no debes ir a pedir consejo. ¿Me explico? Voy a mencionar algo de un amigo que no sé si lo vaya a escuchar el podcast porque no hemos estado por mucho contacto, no hemos tenido mucho contacto últimamente, lo aprecio mucho, lo quiero mucho. De hecho, me escribió hace ratito y tal, le voy a contestar. Y este amigo se quería hacer un tatuaje hace mucho. Ahorita ya todo el mundo tiene tatuajes, tú traes tatuajes sin problema, ¿no? Pero él en esa época casi no había, ¿no? Y él sabe lo que yo pensaba en ese momento con respecto a los tatuajes, ¿no? Y me aprecia mucho y siempre me considero alguien con el que me comentaba todo, ¿no? Y de repente llega un día, no con un tatuaje así, o sea, una cosa así en el brazo, ¿no? Creo que era el nombre de su hija, de su esposa. Y me dice, mira, me hice un tatuaje. Ah, qué buena onda. No te dije. Le digo, no me tienes que pedir permiso. Pero le pregunté a fulano, un cuate que ni siquiera, o sea, y me dijo que sí. Pero mira, no me tienes que preguntar a mí, ¿no? Ni le tenías que preguntar a tu pastor, porque tampoco tiene problema. Pero este cuate menos le tenías que preguntar, pero él buscaba que alguien le dijera, sí, háztelo, ¿no? Exacto. Y a veces no es que haya estado mal el tatuaje, ¿me explico? Me da risa porque le preguntó a alguien que nada que ver con ese tema, ¿no? Que ni siquiera esa persona tenía un tatuaje. Pero a veces buscamos quién nos dé el sí. Exacto. Y el sí nos los tiene que dar el Señor. Exacto. Uh-huh. Incluso a lo mejor hasta por un tatuaje, ¿me explico? O sea, no sé, ¿no? Entonces es como buscar, ok, Señor, te busco en oración, en ayuno, me muestras qué hacer. Y voy a la luz de la palabra, pues mira, Moisés le hizo así, Abraham le hizo así, José le hizo así, pues por ahí va la cosa, ¿no? Y guiarte de esa manera, ¿no? No sé qué opines. No, está buenísimo, digo, ¿qué dice la palabra de Dios, no? Dice que el cielo y la tierra pasará, todo pasará, reinos pasarán, pero su palabra durará para siempre. Así es. Durará para siempre. Y ¿sabes qué? Hay personas que, como mi esposa y ella sabe que digo esto y es verdad. Cuando primero yo la conocí, digo, obviamente aparte de
de lo físico que me llamó la atención, que la vi y dije, hey, güerita. De aquí soy. De aquí soy, güerita. Un día que me senté a platicar con ella, su mente funciona de una forma que me da envidia. Todo lo que le pasa a ella, todo lo que hasta el día de hoy nos sucede en nuestra familia, todo lo toma y lo filtra a través de la palabra de Dios. Lo filtra a través de la palabra de Dios, todo lo que sucede. Y en una plática que estábamos teniendo, como ni éramos novios todavía, para conocernos, de la forma que ella se expresaba, de la forma que ella hablaba, me enamoró. Me enamoró, fue una de las cosas que me enamoró de ella. Me enamoró de ella, ¿no? Y es algo que yo admiro mucho de mi esposa, pero también la vemos nosotros como un servidor. Por ahí dicen que unos aprendemos a golpes y yo soy uno de ellos. Pero te decía, esperamos el guamazo, ¿no? No, para decidir. Exactamente. O sea, ya tengo yo las cicatrices, creo que físicas y emocionales, para mostrar dónde no he escuchado, dónde he tomado decisiones, y sobre todo ahorita que decías, ¿quién me diga el sí para ir a hacer lo equivocado? Y creo que algo dijiste ahorita que es bien clave, que es: Dios nunca te va a aconsejar algo. La palabra nunca te va a decir nada en contra de la palabra. Y alguien que realmente sabe de la palabra, alguien que realmente te quiere, se preocupa por ti, nunca te va a dar un consejo que esté contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice a ti y a mí que en la multitud de consejos tú y yo podemos... la sabiduría. Exactamente, tú y yo podemos encontrar la sabiduría. Entonces, ¿qué tan importante es, amigo, amiga, que nos escuchas, si tú el día de hoy reconoces que sabes que entre todo lo que está pasando en tu vida no estás escuchando la voz de Dios? Creo que te pudiéramos decir que tienes que regresar a la palabra de Dios. Tienes que regresar a la palabra de Dios y tienes que buscar consejo. Si quieres consejo, quieres opiniones de gente que realmente te quiera y que sepan del Señor. Creo que de esas formas tú y yo podemos ir ensordeciendo, si lo puedo llamar de esa forma, el ruido que está alrededor. El ruido que está alrededor. Y creo que una de las cosas, Pedro, que para nosotros, para ti, para mí como cristianos, es importante. Mira, yo cada vez que me paro en la plataforma a predicar o que estoy levantando los diezmos, los ofrendas, lo que tú quieras, a mí me encanta declarar la palabra de Dios. Si tú y yo declaramos la palabra de Dios, y le digo a mi esposa y le digo a la iglesia, yo creo esta frase la van a poner en mi lápida: cuando tú y yo declaramos la palabra de Dios jamás regresa vacía. Jamás regresa vacía. Entonces, si tú quieres encontrar esa relación entre lo que te está pasando y lo que dice la palabra de Dios, tienes que hablar la palabra de Dios sobre tu vida. Una de las cosas que tú y yo podemos hacer para ir ensordeciendo el mundo, para ir quitándole ese poder sobre nosotros, es que tú y yo reconozcamos la voz de nuestro Padre. La misma palabra lo dice, ¿no? Que somos sus ovejas y sus ovejas reconocen su nombre, reconocen su voz, y lo siguen. Y la misma palabra dice que no siguen a los demás. ¿Por qué? Porque son extraños. Entonces, ¿qué tan familiarizado estás con tu Padre? ¿Qué tan familiarizado estás con la palabra para que cuando la escuches puedas reconocer que es Él y puedas seguirlo? Yo, como creo que todavía la mayoría de los hombres, yo soy muy visual. A mí ponme un comercial de las papitas más nuevas, de las frituras más nuevas, y yo voy y las compro de inmediato. O sea, yo para la mercadotecnia caigo redondito. No, y por eso estoy así, redondito también. Pero ¿qué tan distinta sería nuestra vida, Pedro? Y te hago esta pregunta: ¿qué tan distinta sería nuestra vida si en vez de guiarnos por lo que vemos, por lo que nos distrae, nos guiamos mejor por la voz de Dios? ¿Qué tan distinta sería tu vida? Pues muy diferente. De hecho, eso lo pongo y lo he visto con gente invidente. No he tenido muchos conocidos ni amigos de eso, pero tengo una muy buena anécdota con respecto a eso. Tenía yo 16, 17 años y todavía no tenía equipo propio para grabar y todo el tema.
pero me encantaban los sintetizadores y todo. Y iba a una tienda en Satélite, ahí en Naucalpan, que se llamaba Sala Chopin. Todavía debe de existir por ahí. Tienen varias tiendas ahí en México, a donde vendían pianos y también vendían algunos sintetizadores y estaban como iniciando, ¿no? Y en ese lugar tenían un sintetizador que me gustaba mucho porque hace cosas muy interesantes. Ya después mi papá lo compró y fue una maravilla porque pues teníamos ese teclado que conocí ahí. Pero era un teclado, estoy haciendo todo este rollo porque tiene que ver con el tema. Era un teclado que a lo mejor no era un producto para ese tipo de lugar. Era un producto tal vez profesional y a esa tienda iba gente de casa que iba a comprar un organito o un piano, ¿no? Pero en un teclado profesional de estudio. Entonces no existía internet, por supuesto, en esa época ni nada. Y el encargado que utilizaba estos aparatos era una persona invidente. Era un pianista invidente que tocaba muy bien. Wow. Tenía mucho talento, tenía mucha capacidad para tocar y todo. Pero obviamente no conocía estos aparatos ni sabía, obviamente no tienen braille los botones, o sea, no sabía ni qué rollo. Entonces un día me acerqué a él y pues, lo escuché tocar, hice plática con él y le pregunté acerca de este teclado de producción. Le dije, oye, qué padre, tienen el tal modelo en una marca que se llama Ensoniq, ya no existe, pero era muy bueno, Ensoniq. No recuerdo el modelo todavía, bueno, existen por ahí, ahorita están hasta de moda otra vez las cosas vintage, pero era uno de los modelos más poderosos en ese tiempo, en los 90s. Y le digo, oye, quisiera yo tocarlo, pero, hijo, no los dejan prender. ¿Por qué? Es que no hay nadie que lo sepa usar. Le digo, yo lo sé usar. Órale. Yo te enseño. Y me dice, ok. Y después cuando le dije, yo te enseño, y vi el tablero con un chorro de botones, ¿cómo le voy a enseñar? ¿Cómo le voy a enseñar? Claro. Porque son varios pasos. Aprietas un botón y en la pantalla cambia. Y luego aprietas otro botón y para seleccionar los tracks, ir grabando parte por parte, porque es un secuenciador. Dije, ya me amarré aquí para decirle, yo te enseño, pero pues no ve. ¿Cómo le voy a enseñar? Pero lo más grueso de todo es que él me dijo, ok, está bien. Digo, ¿qué estás haciendo? Me dice. Le dije, mira, voy a entrar al secuenciador. Y le tomaba la mano y le ponía el dedo donde era. Ah, ok. ¿Y después qué haces? Selecciono los canales en estos botones. Abajo de la pantalla había una zona. Son 8 canales los que tienes para grabar. Es el 1, 2, 3, 4. Ah, ok, perfecto. Pero a veces para entrar a las funciones tienes que dar 2 o 3 clics. Entonces dice, tú nada más dime qué estás haciendo, veme guiando. Entonces, ¿qué hice? Grabé la batería, grabé el bajo y le iba diciendo, le doy clic en el 1, en el 2, en el 3, le doy 2 veces aquí porque tengo que entrar a la función del volumen. Ok, perfecto. Grabé una pista, piano, bajo, batería, todo. Wow. ¡Ay, qué padre! ¿Lo puedo intentar? Pues sí. ¿Cómo borro todo? Con este botón, lo borra todo. Brother, impresionante. Agarró 1, 2, 3, grabó, como si estuviera viendo. Wow. Le pregunté, ¿cómo lo hiciste? Dice, porque lo escucho. ¿Por qué escuchas? Cada botón suena diferente. Así, ¿cómo? Este cuate está viendo con los oídos. Wow. ¿No? Y le pregunté, ¿tú viste alguna vez? Me dice, yo no sé lo que es ver. Wow. Pero sí sé ver a través de mis oídos. Eso fue como la tercera vez que fui a la plaza. La primera vez me conocí con él, la segunda vez pregunté por él y la tercera vez, a unos 10 metros, él escuchó que yo iba llegando. Wow. Porque sé cómo caminas, arrastras el pie izquierdo, me dice. Y yo, ¿qué onda? Y sí, me di cuenta después que necesitaba yo una plantilla porque tenía pie plano y me dijeron, es que estás arrastrando. O sea, el doctor me dijo lo que ya me había dicho. Wow. Y fue impresionante porque me di cuenta que este chico tenía tan agudizado su oído que no necesitaba ver. Y creo que como cristianos necesitamos eso. Dejar de ver las apariencias, dejar de ver el exterior y empezar a escuchar la voz de Dios, que nos dice encima de la actitud de la persona, nos dice encima de la situación, qué es lo que quiere y qué espera de nosotros. ¿No?
Wow, qué padre historia, qué forma de ponerlo. Y yo te quiero platicar algo que a mí me sucedió. Que ahorita obviamente me río, pero en ese momento yo no me estaba riendo. Hace muchos años y kilos, yo era instructor de taekwondo en El Paso, Texas. En El Paso, Texas, y un día que termino, un sábado que termino de entrenar a mi clase y voy de vuelta a Ciudad Juárez, voy en el freeway, en el interestatal, y se me prende un foco en el carro. Me orillo y nada más escucho que el motor truena. Ay, pues me orillé como pude, me salí del interestatal, estacioné el coche y me fui a Ciudad Juárez. El día siguiente llego, bueno, y le platico a mi papá lo que me pasó y me dice, no creo, a lo mejor nada más le falló algo, vamos mañana y lo revisamos. El caso es de que yo llegué muy cansado porque me tuve que ir caminando, etcétera, etcétera. El caso es de que el día siguiente en la mañana mi papá me dice, levántate. Y yo inmediatamente reaccioné. Me habla mi papá y yo, no, cabrón, papá, estoy dormido, déjame dormir, por favor, estoy cansado. Y termino de rezongar, de hablarle a mi papá y nada más escucho El Paso. Me quedo dormido. De repente, entre mis sueños, recuerdo y digo, va a ir por el coche. Va a ir por el coche y tengo que ir con mi papá. Me levanto, voy y me asomo a la recámara de mis papás, que daba la ventana a la calle, y veo que mi papá se va. Da la vuelta en el coche y se va. Y yo, chin, ya se va sin mí. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué no me llevó? Me visto rápido y le digo a mi hermano, ¿a dónde fue? Pues al Paso. Y dije, pues va por el carro. ¿Qué hago, Pedro? Salgo corriendo, voy y agarro un camión y me voy al centro de la ciudad, en los puentes internacionales por donde mi papá acostumbraba a pasar, por el del centro. Me voy a ese puente y yo voy caminando y estoy viendo los coches que van para cruzar al Paso y yo sentía que mi papá iba delante de mí. Yo sentía que la instrucción que mi papá me había dado ya estaba adelante, que yo estaba haciendo lo que mi papá quería, que yo estaba alcanzando la voluntad que era de mi papá, que me había dicho, ¿no? Entonces yo caminaba y llego a la garita con los agentes de Estados Unidos y me doy cuenta que no traigo mi cartera, no traigo mi visa, no traigo nada. Y me dicen, y perdón, voy a admitirlo aquí, me dicen, papeles. Y les digo, no soy ciudadano americano. Les digo, ciudadano americano, les digo en inglés. Y me dicen, ¿traes identificación? Y les digo, acabo de ir al centro de Ciudad Juárez. ¿Tú te llevarías tu cartera al centro de Ciudad Juárez? Y me dicen, sí, cierto, ¿eh? Pásale. Y me dejan pasar. El caso es que me encuentro en El Paso, Texas, me encuentro en el centro del Paso, Texas, y donde yo trabajaba y donde estaba el coche, estaba fácil a unos casi 15, sino que casi 20 kilómetros de distancia de donde yo estaba. No tenía dinero, hacía calor. ¿Y qué hice? Me fui caminando, Pedro. Me fui caminando hasta aquel punto. Llegué al coche, mi papá no estaba. ¿Y yo qué hago? Obviamente en esos tiempos, sin celular, sin forma de comunicarme. ¿Qué hago? Traigo en la bolsa del pantalón la llave del local donde trabajaba, donde iba a dar clases de taekwondo. Voy, camino, ya no me acuerdo cuántos kilómetros más. Llego deshidratándome, llego alucinando del calor. Abro la puerta y llamo a Ciudad Juárez, llamo a mi casa. ¿Y quién crees que me contesta? Tu papá. Mi papá. Mi papá se enoja conmigo en ese momento. ¿Por qué? Porque estás allá. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Y luego, es que yo escuché que me dijiste que ibas al Paso. Y mi papá suelta la carcajada de la vida. La tienda que estaba como a 3 cuadras de mi casa se llamaba El Paso. Ah. Arriesgué mi vida, que me arrestaran, mi salud, todo por no escuchar a la voz de mi padre.
Todo por no poner atención y rezongar ante lo que mi papá me estaba dando, ante la instrucción que mi papá me estaba dando. Y hubiera sido ese día muy distinto. Y al final llegamos al coche y sí, el motor, se partió el motor. Pero lo que voy con todo esto es cuántas cosas tú y yo no nos metemos por no escuchar la voz de nuestro Padre. Por tener nuestra propia opinión y por pensar que nosotros sabemos más que Dios, por no querer soltar el control de ciertas áreas en nuestra vida y decir, Dios, yo sé más, yo me encargo, yo lo hago. Y llegas en un punto en tu vida, a lo mejor recoges el teléfono figurativamente, ¿no? Hablando con Dios, orando. Jeremías 33:3. Exactamente. Clama a mí, yo te responderé. Y te contesta Dios y te dice, ¿qué estás haciendo allá? Uh-huh. ¿Quién te dijo? Uh-huh. ¿Cuándo te di la instrucción que estuvieras tú allá? Exacto. Entonces quería compartir tu historia. historia. Está buenísimo porque cuadra totalmente con esto y también hablando también de la voz de la experiencia. O sea, si tú también me decías ahorita, güey, ¿cómo puedes saber a la luz de la palabra? Número 2, si vas a ir con gente, mira, si quieres buscar un buen consejo, además y verificar que lo que Dios te está hablando, después de haber verificado en la palabra y quieres un buen consejo de alguien, busca una persona que te ame, que te aprecie, que te honre en el buen sentido. Uh-huh. Y generalmente son nuestros papás. En su caso puede ser también una autoridad. Claro. En tu vida. Sí, ¿no? Y sobre todo creo que vas a recibir confirmación de lo que te está diciendo la palabra de Dios en esos momentos. Y yo como tercer punto recalcaría, si tú quieres ensordecer la voz del mundo y escuchar más la voz de Dios, tienes que tener una relación con Dios. ¿Y a qué me refiero? Ten tiempos devocionales con Dios. Creo que así como tú nos ponías el ejemplo de esta persona invidente que hasta reconocía la forma en la que caminabas, creo que tú y yo al momento, y digo, tener un devocional con Dios puede ser distinto para cada quien. Uh-huh. Tal vez uno sea tiempo en el coche, tal vez sea al final del día, tal vez sea al principio del día. Tal vez sea, no sé, vas y te escondes en el baño ahí de la oficina, ¿no? Y te pones a hablar con Dios. Pero si tú y yo tenemos y buscamos a Dios de una forma intencional, donde tú y yo vamos intencionalmente, así tal cual, cuando tú estabas conquistando a Ale, cuando yo estaba conquistando a mi esposa, a Karina, lo hacíamos de forma intencional porque queríamos conocer cada aspecto de ellas, de su vida, de su mente, lo que ellas pensaban, lo que a ellas les gustaba, lo que ellos querían. Y ¿sabes qué? Di la palabra de Dios que Dios tiene celo por ti y por mí. Él quiere que pasemos ese tiempo con nosotros. Él quiere escuchar cada parte de tu día, quiere escuchar cómo te fue, cómo te sientes. Y sobre todo, cuando buscamos ese tiempo con Dios, tú y yo, vamos a aprender a escucharlo. Uh-huh. Y tú ahorita nos hablabas y creo que ha sido o es distinto para cada quien, ¿no? Pero que escuchas en tu corazón, en tu mente, la voz audible de Dios. Uh-huh. ¿Qué tan diferente sería tu vida y mi vida, Pedro? Si pasáramos esos tiempos con Dios, que en medio de la tempestad, en medio de las tormentas de la vida, porque las tormentas vendrás y tal vez tú que me escuchas estás pasando por una ahorita. Pero qué tan diferente sería si pudieras escuchar ese susurro de Dios. ¿Por qué? Porque pasas tiempo con tu Padre, porque vas delante de Él, porque sabes, reconoces esa voz de amor y cariño con la que te habla Dios a tu propia vida. ¿Qué tan distinto sería? ¿Qué tan distinto sería levantarte en la mañana y enfrentar la vida, enfrentar los problemas, enfrentar las situaciones difíciles? Si tú y yo vamos delante de Él y entregamos nuestro tiempo, entregamos nuestros sueños, nuestros anhelos, entregamos todo lo que tú y yo somos. Y ¿sabes qué? Tal vez se escucha como una idea muy romántica y dices, pues mira, todo comienza con querer hacerlo. Escoge un tiempo en el día. Dios anhela pasar tiempo contigo y que pases tiempo con Él. Y creo que tu vida va a cambiar
como nunca habías pensado que lo pudiera hacer. ¿Tú qué opinas de eso? Así es. Ya para terminar y confirmando lo que comentas, ayer hice algo diferente anoche. Te comentaba antes de comenzar a grabar, estamos hablando acerca de los grupos en casa y todo este tema, que Santiago está encargado del tema de grupos de casa en la iglesia. Y algo Dios me empezó a hablar en la noche después de haber hecho algo, que ahorita me está cayendo el 20, como decimos. No podía yo dormir, estaba dando vueltas. De pronto dije, voy a hacer algo que no hago hace mucho. Y generalmente cuando quiero orar, pues pongo musiquita de adoración, ¿no? Preparo el ambiente. Señor, gracias por este día. Mi mente es muy dispersa. Sufro mucho de irme y volar, ¿no? Mientras estoy hablando estoy pensando en 2 o 3 cosas. Así está mi mente, ¿no? ¿Qué hice ahí? Dije, voy a hacer algo que hace mucho no hago. Me di cuenta que estaba escuchando el silencio. Y generalmente no es algo que me sucede muy seguido. A veces tengo muchas cosas en la cabeza. Me senté en la cama y sentí en mi corazón la palabra medita. Yo sé que era mi alma. Medita. Pero medita en el Señor. Entonces cerré mis ojos. Estuve callado como 5 o 6 minutos sin pensar en nada. No es que pusiera mi mente en blanco, no, simplemente voy a meditar en el Señor y empecé a orar, pero sin hablar en mi corazón, porque no quería distraerme con mi propia voz. Claro. Y empecé a decirle, Señor, gracias por las oportunidades que me das, quiero hacer esto, quiero hacerlo, por favor, confírmame que quiero hacer esto, no sé si es de ti o no, pero quisiera estar seguro, quiero que me uses. Y empecé a pedirle, pero en mi corazón. Fue una experiencia tan bonita. Te voy a decir por qué. Porque no escuché nada en ese momento, ni contestación de él. Pero me sentí abrazado por él. Como cuando abrazas a tu esposa, o yo abrazo a mi esposa en la noche y no te dice nada, pero estás ahí. Así me sentí. En el momento que me volví a acostar dije, bueno, ya voy a descansar. Me empezó a hablar el Señor. Y me empezó a decir lo que te estaba yo diciendo hace rato, del árbol y las semillas y esto y lo otro y aquello. Y me puse a escribir, ahorita te enseño todo lo que escribí. Entonces, la relación con Dios es muy importante. Pero una relación no religiosa, una relación no dogmática, una relación personal, que eso nos diferencia de las personas religiosas. Así es. Religión o relación, la palabra religión viene de relación, pero ya la religión se hizo dogma, ¿no? Y la relación, pues es una cercanía, ¿no? Muchos matrimonios son religión. Su matrimonio es religión. Delante de todos se ve muy bien, como en otros episodios lo platicaste. Correcto. Pero ya en casa no hay relación. Entonces muchos cristianos vivimos así. Y creo que Dios nos está llamando a eso. Y la manera de limpiar ese ruido de fondo es contactándose y conectándose con Dios. No hay de otra. Habitar con su voz. Exactamente. Habitar con su presencia. Así es. Tu vida y mi vida serían tan distintas. Así es. Si lográramos eso día con día con día. Y creo Así que es. si viene en la palabra de Dios, es porque sí se puede. Así es. Sí se puede, claro, ¿verdad? Sí se puede. Pero bueno, pues gracias, Pedro. No, gracias. Gracias por este tema. Gracias, amigos. Gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí. Si quieres, podemos estar en contacto. Pedro ahorita te puede dar a dónde puedes comunicarte. Y qué bendición estar aquí. Y acompáñanos al siguiente episodio. Gracias de nuevo, Pedro. No, gracias a ti. Y como decía Santi, en contacto @tecnoiglesia.com puedes mandaros un mensaje. Puedes dejar tus mensajes o comentarios aquí abajo en el chat. Bueno, no es el chat, en los comentarios del podcast en YouTube. O también en Instagram nos puedes mandar por ahí un mensajito diciéndonos que escuchaste Rompetechos y estás comunicándonos, compartiéndonos algo. Gracias, Santi. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio, chicos. Pórtense bien, busquen a Dios, conéctense con Él y no se olviden, coman frutas y verduras. Amén. Nos vemos. Gracias. Bye.